Jessica, gracias por aceptar mi invitación al podcast y tomarte estos minutos de tu mañana para hablar conmigo. Por Tú tienes un supuesto. podcast, tú tienes un podcast que se llama Mi Última Neurona, que me ha resultado muy iluminador e interesante estas últimas semanas. Entiendo que solo hablas con investigadores del cerebro o te has aventurado con científicos fuera de lo neuro. Hasta ahora solo dentro de lo neuro, porque la verdad que no hay mucha información sobre neurociencia en español, como seguro ya sabes. Y eso es mi especialización. O sea, yo me recibí de neurocientífica cognitiva del bachillerato y hace 3 años que estoy acá en MIT haciendo investigación de la neurociencia cognitiva, así que por ese lado estoy, pero quiero sí o sí abrir el canal a otros tipos de ciencias. ¿Cómo ha sido la recepción del público que has podido crear hasta ahora? Creo que muy bueno. O sea, las personas tienen muchas preguntas y mucha curiosidad sobre el cerebro. No es que a veces tenemos este como que, no sé cómo decirlo en español, pero no sé, es como un mito que solo porque somos de Latinoamérica y no tenemos los mismos recursos que países del primer mundo, que no sé, o no somos capaces o lo que sea, pero no es cierto. Las personas son muy inteligentes, quieren saber, quieren aprender. Es tema de que no se está produciendo la ciencia en español. La literatura primaria es básicamente 98%, creo que es la estadística en inglés. Sí, y encima, bueno, no solo los académicos pueden entender ese lenguaje, así que necesitamos más divulgadores de ciencia. El espíritu del podcast es visibilizar a investigadores latinoamericanos, ¿no? Sí, sí, y digerir la ciencia que están haciendo, porque a veces los científicos no tenemos el habla para comunicarnos con la población general. Sí, sobre todo lo neuro, que puede resultar tan intrincado, ¿cierto? A veces, incluso los libros de, ¿cierto?, neurociencia o psicología pop, que se adentran por algunos capítulos a lo neurocientífico, neuroanatómico, ¿cierto? Suele ser difícil de digerir. O sea, hay que tener un talento para hablar sobre estos temas sin que se vuelvan imposiblemente intrincados. Y creo que sí, a veces me resulta que, bueno, creo que como bien dijo Einstein, creo que fue, que si uno no puede explicar algo es porque no lo entiende. Entonces yo a través del podcast a veces me he cruzado con personas que son sumamente inteligentes, eso sin, no hay duda, pero cuando llega a comunicar algo, me pregunto si realmente conocen su ciencia, si no lo pueden decir en una manera digerible para alguien que esté en el quinto grado, por ejemplo. ¿Y cómo entiendes tu rol en esa situación? ¿Tú tratas de simplificar lo que la otra persona acaba de decir de manera que él encuentre las palabras más sencillas para decir lo mismo? Siempre tomo como un personaje humilde e ignorante. Yo me especializo en una parte de la neurociencia, no creo, no sé todo del cerebro, ¿verdad? Nadie sabe, pero siempre tomo un rol como que cuestionando lo que están diciendo, haciendo preguntas como si fuese mi prima menor que todavía está está en la universidad, o si fuese mi mamá, escuchando la persona con quien estoy hablando. Bueno, mi mamá es mi fan número uno. Ella desde el comienzo está escuchando todos los episodios, pero sí, intento, si yo no entiendo algo de lo que está diciendo el científico, no creo que mi audiencia tampoco lo entienda. Ujú. Uno se imaginaría que en, ¿cierto?, en la era de TikTok y de un sinfín de bailes sin sentido, de contenido ultra provocador e incendiario ¿cierto?, Mm. y más bien límbico, algunos pensadores han llamado a esta época el capitalismo límbico, eh, que contenido de larga duración, ¿cierto?, y sobre temas medianamente complejos, sería difícil de generar interés de parte de una audiencia cuyo paladar se ha adaptado a este otro modo de comunicarse. ¿Tú sientes que debes jugar un poco a ese juego o has podido mantenerte, ¿cierto?, no sé, noble, completamente en línea con lo que una ciencia, con una ciencia quizás más tradicional?
No sé si te hace Creo que sentido la pregunta, sí, pero... sí, 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 es un poco de los dos. Bueno, cuando empecé el podcast, sí era como de forma larga, tradicional, y de hecho lo que me inspiró fue otro programa que se llama Radiolab, que está en Mm, inglés, pero está muy bien producido. Eso me inspiró hace años, cuando tenía 18 años. Lo escuché mientras que estaba caminando y la manera que ellos contaban historias sobre la ciencia de manera a través de audio, simplemente de audio, sin ninguna visual, era para mí increíble. Entonces yo en las primeras dos temporadas dije, ok, voy a grabar algo de formato largo, 1 hora, pero eso yo puedo jugar con ese audio, puedo agregar transiciones y música de fondo y efectos de sonido y todo esa onda. Y las personas sí les gusta, a los que escuchan podcast van a escuchar eso. De hecho, hay otros podcasts que son 3 horas y las personas lo escuchan, como el de Andrew Huberman, que es un neurocientífico de Stanford, muy bien reconocido mundialmente. Pero lo que sí me he dado cuenta es que mis videos, por ejemplo, el algoritmo no miente. Y cuando yo pongo un video, un clip del podcast versus un clip donde yo estoy haciendo como un pop neuroscience, o sea, de una manera más fácil para las personas del internet que vea, que sea más sincronizada con lo que el contenido de TikTok, por ejemplo, eso sí tiene más vistazos, mm. más likes, más shares y todo eso. Entonces, bueno, creo que estamos entrenados de cierta manera para consumir eh, información de esa manera. Entonces, por un lado, las personas que sí seriamente se quieren adentrar en la neurociencia, quieren aprender más, quieren saber más de lo que tiene que decir el experto en ese tema, hay contenido para esas personas. Para esas personas que simplemente quieren aprender una cosita, dos cositas en 1 minuto o menos de neurociencia, también voy a crear contenido para esas personas. Es mucho trabajo. Sí, sí, me acordé ahora, vi un video tuyo en el... Debe haber sido un video de 2 minutos quizás, en el que tú explicas, creo que explicas que es una resonancia magnética o alguna otra cosa, y el Ah, primer comentario que me aparece arriba es alguien que te pone muy largo. Punto. Sí, sí, eso es todo. sí. No sé si viste mi respuesta Sí, a sí, eso. sí. Ok, Sí. ok. Sí, Y- bueno, de eso no tengo miedo de no ser políticamente correcta, por decir. Siempre va a haber haters y yo siempre como les voy a chequear, no, no voy a dejar que mi mamá me dice, no, no hay que decir nada, hay que quedarse tranquila. Yo no, no me voy a quedar tranquila. ¿Qué es lo que se cree en esta gente? Sí, tú le respondiste, ¿qué es lo que esperas? ¿Que condense en menos de un Sí. minuto información que lleva meses de entender o algo así? Exacto, sí, me llevó como 6 meses entender cómo funciona la resonancia magnética funcional. No el concepto mismo, sino como cómo analizar los datos, cómo llevar a cabo un escaneo, cómo hablar con el participante que va a estar ahí adentro, cómo crear los estímulos que uno va a ver. Todo eso es un proceso. Sí. Te quiero preguntar por el cerebro específicamente, pero un poco más adelante. Sí. Me sorprende escucharte decir que te llegan haters, entonces hay personas que llegan, además de este que te comentó muy largo, ¿suelen haber ese tipo de comentarios en tu contenido? Poco, me No, imagino. no, no tanto como en otras plataformas, otros tipos de contenido. Creo que mi contenido no es muy eh, provocante, por decir, o Mm, polarizante. mm, Pero sí de vez en cuando hay personas que comentan como eh, que mi explicación o la manera que yo llevo a cabo la entrevista no es buena o que en mi intento de simplificar el contenido lo hago más complicado. Y bueno, eso está bien. Son críticas que yo siempre estoy aprendiendo, ¿verdad? Y tratando de mejorar la manera en que llevo las entrevistas. No estudié esto, no estudié la comunicación, estudié cómo ser científica, así que tiene sentido que no sea la mejor. Bueno, la siguiente persona que te comente algo así lo puedes llevar a uno de tus experimentos y meterlo dentro de un resonador y ver qué pasa allá adentro. Te quiero preguntar un par de cosas más del podcast. ¿Cómo preparas Sí. un capítulo? ¿Cierto? Tú tienes un invitado en mente, sabes que tiene un área de especialización.
¿qué viene después previo a sentarte a hablar con él? ¿Cómo organizas en tu mente el arco de la conversación que Mm. van a tener? Bueno, en las primeras dos temporadas, que son solamente audio, Ah, siempre, no importa en qué temporada sea, siempre empiezo y termino con la misma pregunta. Empiezo con la pregunta de cómo llegaron a ser neurocientíficos. Cuéntenme sobre su historia, cómo llegaron aquí. ¿Por qué hago eso? Porque las personas van a hablar de lo que realmente quieren hablar. Le van a hablar sobre lo que le apasiona. Y es más fácil llevar a cabo la conversación cuando una persona realmente está interesado en contar su historia. Por ejemplo, yo puedo empezar con esa pregunta y una persona, un invitado me va a contar sobre eh, lo mucho que le costó llegar a la universidad o lo mucho que le costó llegar a unos datos porque el experimento era muy difícil. Otra persona me va a contar en breve su historia de cómo llegaron, pero ahora lo que están haciendo ahora es lo que realmente le apasiona. Entonces, de ahí vienen las preguntas. Hay unas preguntas que sí o sí voy a hacer, por ejemplo, porque yo siempre leo sobre mi invitado un poco sus abstractos de sus papers que han publicado y así. No me adentro demasiado, no es que leo sus publicaciones en su totalidad, porque creo que hay cosas que quiero mantener como, quiero ser más curiosa y que ellos me cuenten así, yo no saber todas las respuestas antes de la conversación. Pero sí, y cómo llego a elegir estas personas. Para la tercera temporada era un tour de Latinoamérica de 6 países. Me estoy olvidando, son 7 países, creo. Bueno, lo que sí que era un tour y era mucha planificación, como 8 meses antes de empezar el tour. El asesor científico, el doctor Héctor de Jesús Cortés y yo estamos preguntando a todos nuestros conocidos, a todos los invitados que ya habíamos tenido en el show, quién está en estos países, dónde podemos irnos y ahí hacer como, bueno, tenemos todas estas personas, ahora vamos a filtrar quienes tienen publicaciones en journals buenos, bien reconocidos, quienes son bien reconocidos en su área de expertise y así. Un lujo de invitados, la verdad, lo que he visto. ¿Qué, ah, un poco quizás en línea con Huberman, qué cosas que invitados te hayan contado has tú incorporado a tu vida diaria? ¿Cierto? Acciones, hábitos, rutinas concretas, prácticas que hoy formen parte de tu día. ¿Hay algo ahí que es hoy nuevo en tu semana que antes de hablar con estos investigadores no lo haya sido? Mm. Em, bueno, no necesariamente por mis invitados, sino por todo lo que he aprendido de la neurociencia a través de todas estas conversaciones y el cerebro y los seres humanos. Creo que una práctica diaria que hago inconscientemente ahora y capaz a veces conscientemente es que todos somos productos de nuestro ADN, nuestra genética, la biología y también de nuestro entorno. Entonces, en momentos de estrés o momentos donde capaz quiera juzgar a una persona por ser quien son, me atajo. Y digo, ¿sabes qué? Hay miles de razones de por qué han llegado a ser así. Hay miles de razones de por qué capaz no pueden lidiar con sus emociones o están sintiendo esta emoción. De hecho, estoy leyendo un libro que se llama Determined de Robert Sapolsky, que también escribió otro libro que se llama Behave. Dos muy buenas recomendaciones, son súper largas, pero muy buenas, me gusta su estilo. Y él está argumentando que no tenemos libre albedrío, free will, pero no es porque no crea, no sé. Creo que nadie puede o probar o desmentir, no sé si se puede decir Sí, así, sí. el libre albedrío aún, porque no sabemos, pero yo creo que todo hay una causa. Entonces, a través de la neurociencia he aprendido que todo tiene una causa y no hay que ser muy rápido en juzgarle a una persona. Mm, sí, aquí quienes escuchan mi podcast saben, yo soy un contrario al libre albedrío, así que no te Ah, muerdas la lengua para ok, hablar sobre el ok. tema. También
Y a Sapolsky sí, lo sigo hace años, tiene esas clases, ¿cierto? Que publicaron enteras en YouTube que son alucinantes. Em, Hablemos sobre el cerebro. Mencionaste, ¿cierto? Resonancias magnéticas funcionales. ¿Qué es? ¿Qué es una resonancia magnética funcional? Y por qué es una tecnología que cambió tanto nuestra comprensión del cerebro? ¿Qué trajo de nuevo? Mm. ¿Qué es y qué trajo de nuevo al estudio del cerebro? Bueno, ¿qué es? Es una máquina enorme que parece un tubo y seguro que algunas personas se han hecho una resonancia magnética, capaz no funcional, pero resonancia es un imán enorme. Hay una física más compleja de lo que voy a decir, pero para ser más succinct, voy a decir una explicación muy pequeña. Básicamente, lo que hace esta máquina es cambiar, mm, no sé cómo decir, cambiar como el magnetic field, el campo magnético, perdón, ¿Sí? mi español a veces, el campo magnético de las células en el cerebro a través de oxigenación de la sangre. Entonces, como en las piernas, por ejemplo, cuando usamos nuestras piernas para correr, se va a ir más sangre oxigenado a nuestras piernas porque los músculos de nuestras piernas y las células en esos músculos de nuestras piernas necesitan más oxígeno. Entonces, es la misma cosa en el cerebro. Si hay lugares en el cerebro que están siendo utilizadas más que otras para hacer una tarea, entonces se va a ir más sangre oxigenada a esa área. Entonces lo que está haciendo este imán es medir los cambios en campos magnéticos de esas áreas. Y algo más complejo que eso. Y después, utilizando algoritmos, nosotros, eso es donde viene la parte funcional, podemos ver en qué áreas están como prendidas, por decir. Ha revolucionado la neurociencia, esta máquina, porque ahora podemos ver, ok, podemos ver dónde están sucediendo las cosas, si hay áreas en el cerebro especializadas para ciertas cosas. Por ejemplo, ya hemos encontrado que en el lado izquierdo tenemos las regiones del lenguaje. Esto es muy aparente si hay, por ejemplo, mi papá tuvo un derrame cerebral el año pasado y le afectó sus áreas del lenguaje. Y yo sabía que estaba en el área izquierda. Entonces, cuando ya vi las imágenes, las tomografías que le hicieron, dije, sí, o sea, yo no soy doctora, pero yo sé, entiendo como científica que estas áreas fueron afectadas y se notó, tiene ahora una fascia. Em, pero también sabemos otras cosas más particulares. Por ejemplo, la doctora Nancy Canwisher, quien es mi jefa, una de mis jefas, y trabajo en su laboratorio, ella encontró hace muchos años, creo que más de 20 años, el área fusiforme de rostros. Y esta es Mm, una área que está en el lado derecho del cerebro, como atrás de la oreja, más o menos, es pequeñito, pero está presente en todas las personas, que reconoce rostros específicamente. mm, Entonces, eso nos puede hacer, podemos preguntarnos por qué, ¿verdad? Evolucionariamente, ¿por qué necesitamos áreas en nuestro cerebro que estén especializados a este punto? Y es una conversación que se sigue teniendo, mm, pero algunos dicen que es porque, bueno, estos son esenciales para interacciones sociales. Por ejemplo, que nosotros somos animales, una especie social, necesitamos poder reconocer, también saber si alguien es nuestro enemigo, nuestro amigo. mm. Em, y bueno, perdón, creo que me Sí, divagué un poco, pero súper interesante. ¿Y qué tecnología era la previa a los resonadores magnéticos? ¿Los electroencefalogramas era lo que existía antes de? ¿O cómo mm, explorábamos el cerebro antes? abriéndolo, no, eso era mucho antes. Sí, había técnicas cuestionables. Ahora, bueno, no sabíamos, ¿verdad? Antes era como a través de lesiones, a ver si esto pasa aquí, si alguien tiene un derrame aquí o tiene una lesión acá, entonces, ¿qué sucede al comportamiento? Pero hay tantas cosas que tienen que ver con atención, inteligencia, personalidad, cognición, entonces es como más difícil estudiar el cerebro de esa manera. No, para ser honesto contigo, yo no sé en qué año. em,
se creó estas tecnologías. Debería de saber esto, pero no sé. Lo que sí sé es que hay una diferencia entre la EEG Ah, y sí. fMRI. Ujú. Y eso es que EEG es temporal, tiene resolución temporal. ¿Qué significa eso? Es que uno puede saber desde la presentación del estímulo cuándo el cerebro responde, pero no dónde está ¿Dónde? respondiendo. Ok. Y con fMRI, el neuroimagen, que es lo que yo uso, podemos ver dónde está respondiendo, pero no cuándo. Entonces, lo que ahora se está intentando hacer en nuestro campo es crear una tecnología que combine los dos, que pueda ver cuándo y dónde, porque eso nos va a iluminar muchísimo sobre el cerebro. Por ejemplo, en las áreas visuales del cerebro tenemos varias, V1, V2, V3. Y entonces en cada capa de esta área visual que está atrás, en el lóbulo occipital, em, está procesando diferente información. Y nosotros sabemos esto porque hemos hecho, bueno, no nosotros personalmente, pero la neurociencia ha hecho varios estudios con monos, poniendo electrodos que da resolución temporal y también espacial, ¿verdad? Electrodos, pero es súper invasivo. Uno tiene que abrir todo el cráneo y bueno. Entonces no se puede hacer eso normalmente con los seres humanos, a no ser de que ya tengan que atravesar alguna cirugía para epilepsia o un tumor o algo así. Sí, sí. Te escuché decir que tu área de especialización es el pensamiento abstracto o el pensamiento Ujú. causal. Eh, Cuéntame sobre eso. ¿Qué es? O sea, yo tengo una idea de qué es un pensamiento abstracto, pero ¿qué quiere decir esto, el pensamiento abstracto? O el pensamiento causal, por donde tú quieras Mm. tomarlo. Bueno, el pensamiento abstracto es como que no sé ni cómo darle una definición. Es básicamente cuando nuestro mundo interno. Está el mundo externo que podemos percibir y está el mundo interno que nosotros creamos de nuestra percepción, de nuestras deducciones, de nuestra imaginación, de nuestras opiniones. Eso todo tiene que ver con el pensamiento abstracto. Entonces, no, yo no puedo decir que es una cosa, pero el razonamiento causal va como adentro de esa red. Pero No pensamiento es... abstracto sería cualquier pensamiento o es una categoría, no sé, temática hmm, de un tipo de pensamiento. Ok, te puedo dar un ejemplo. Em, No es un pensamiento abstracto ver el color de este jugo. Eso no es un pensamiento abstracto. Lo que sí puede ser un pensamiento abstracto y que no podemos como decir en qué, no me dan la palabra. Por ejemplo, si uno está percibiendo a dos personas hablando y uno no puede escuchar lo que están diciendo, pero está viendo cómo se mueven, uno puede deducir qué está sucediendo ahí. Entonces, eso sería un pensamiento abstracto, porque no es necesariamente un pensamiento, este es el color rosado. Ujú. Es una combinación de pensamientos que lleva a cabo como una deducción. Ok. Es No sé una si se especie entiende. de inferencia producto de lo directamente sensorial. Ajá, pero no tiene que ser producto. Puede ser algo, Mm, uno está ya. acostado en su cama pensando abstracta, en Mm, manera abstracta. Bueno, pero el razonamiento causal es justamente eso, es como cómo A llega a B y cómo nosotros podemos razonar eso. Si nosotros no, a mí, yo siempre me pregunto esto, porque si realmente nosotros queremos saber si hay una área en el cerebro que está especializado al pensamiento causal, que si yo derramo esto va a estar todo mojado en mi escritorio, que si yo le digo alguna palabra fea a mi mm, jefa me van a echar, eso es todo causa y efecto. Pero, ¿cómo sería una persona que no tiene esa habilidad? O sea, si realmente está en un lugar del cerebro, entonces en algún parte del mundo, en alguna ocasión, alguien tuvo una lesión en esa área, sea por un accidente o un derrame o algo así. Entonces, si esa área está afectada,
¿cómo sería una persona que no tiene razonamiento causal? Y no puedo contestar esa pregunta. No sé, no me imagino de un prototipo de una persona o cómo llevaría a cabo su vida diaria o su interacción social. Realmente no sé. Entonces, a mí me da, tengo un poco de escepticismo de que si realmente es una área o si es parte de una red o si es como parte de función ejecutiva, que nadie sabe qué significa eso, solo que sucede en el lóbulo frontal y tiene que ver con todo. Parece, y eso es lo que tú estás investigando ahora, entiendo. Sí, 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 sí. Perdón, sí, Parece, eso es lo que estoy. sí. Parece ser parte de algo muy fundamental el pensamiento causal, ¿no? ¿Cierto? Que está también Exactamente. en nuestros parientes menos evolucionados, incluso en perros también, ¿no? Hay algún tipo de predicción producto de lo que uno hace. Sí, sí, sí. En monos también. em, pero eso es otra cosa que se puede como a qué nivel realmente están procesando o razonando, porque en mi opinión hay una diferencia entre razonar sobre algo y reconocer. Reconocer y razonar son dos cosas distintas. Entonces, que un organismo reconozca que una cosa llega a otra cosa, creo que es diferente que un organismo diga, razone como qué cosa llegó a esto y por qué y qué sucede y cómo puedo intervenir. Intervenciones son fundamental para razonamiento causal. Entonces, ¿dónde llega ese componente también? Hay muchas, muchas preguntas, pero ¿por qué es tan fundamental? Eso es parte del razonamiento de por qué estamos investigando si hay una área especializada para eso. Pienso, quizás lo primero que pienso es en ajedrecistas, que quizás sea el ejemplo de alguien que tiene toda su cognición enfocada en solo pensamiento causal. O sea, las 5 horas de un partido de ajedrez profesional que alguien pasa ahí sentado es nada más que abrir el árbol de decisiones posibles, ¿cierto? Y explorar cada escenario que se pueda abrir de acuerdo al movimiento de distintas piezas y Mm. jugar de acuerdo a eso. Quizás no hay nadie más sobre la faz de la Tierra que trabaje más este tipo de pensamiento causal de qué pasa si A o B o Z, ¿cierto? Ujú. Y luego el alfil me come si sacrifico la reina acá, vale la pena porque la torre se me va a abrir el resto del tablero, lo que sea que pase ahí. No sé si te hace sentido eso, de que ese puede Sí, ser un buen sí, no, escenario de claro, estudio. claro. De hecho, bueno, hay una región que nosotros hemos encontrado que estamos como así, por favor, que siga resultando, pero en más de 30 personas, que es muchísimas personas en nuestra área, han demostrado que este lugar en el cerebro se prende cuando hacen nuestras tareas de razonamiento causal. Lo que nosotros ahora estamos tratando de entender es si esta área realmente está respondiendo a causalidad o si es como otra cosa, como que no que A causa B, sino que A pasa antes que B. Entonces, lunes sucede antes que martes, pero no causa martes. Y la causa, en la relación entre causa y efecto siempre es uno sucede primero y el otro sucede segundo. Entonces, ¿cómo hacer un test que desentraña eso, ¿verdad? La temporalidad de causalidad, no sé, estamos intentando. Pero otro fun fact es que ponele que estas personas que juegan al ajedrez y son profesionales, le traemos para hacerle una resonancia magnética y decimos, bueno, vamos a ver si ellos tienen esta área, ¿verdad? Si realmente esta área tiene que ver con causalidad, entonces uno supondría, ¿verdad?, que esta área está como que, wow, bien iluminada y todo eso. Pero no es así. Lo que hemos visto es que realmente cuando una persona es muy buena en alguna parte de cognición, alguna función cognitiva, esa parte de su cerebro no tiene que trabajar tan duro como a otra persona para producir el mismo resultado. Entonces, capaz ni se ilumine para nosotros, se ilumine como que ni siquiera haya suficiente actividad en esa área para que dé una respuesta que nosotros podamos ver, porque está tan bien desarrollada. Entonces, Esto tiene que ver con una consecuencia lógica del expertise, ¿no? Cuando alguien
¿cierto? Federer hace mucho menos esfuerzo que yo en un servicio de tenis que lo ha hecho Claro. tantas veces, ¿cierto? Yo, metabólicamente me es mucho más demandante a mí, es análogo a eso. Más o menos, sí, sí, puede ser. Es como no requiere tanto esfuerzo. Entonces, si no requiere tanto esfuerzo, no vas a necesitar de los materiales que, por ejemplo, el oxígeno. Esa área no va a necesitar tanto oxígeno porque ya está bien desarrollada. No necesitas usar todo el área capaz o otros lugares del cerebro pueden como hacer la tarea de manera donde no tenés que razonar tanto, sino simplemente puedes ver, por ejemplo, si yo tengo un estímulo que en un lado dice hielo y en el otro lado dice derretido, uno no tiene que pensar realmente en por qué se derritió el hielo, cómo, qué fue. Uno simplemente va a conectar esas dos cosas por la similitud semántica. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que considerar en mi experimento. ¿Qué tanto realmente están pensando en causalidad o relación semántica o relación temporal o otras cosas? Oye, me es muy interesante a mí, me resulta personalmente. ¿Y qué tipo de pruebas tienen? ¿Me puedes dar un ejemplo de los experimentos que hacen para ver si en estas 30 Sí. personas que me mencionaste? Sí, sí, de hecho, si quieres, voy a ver si puedo encontrar los estímulos y te los puedo mostrar, si me das un segundo. Son, es como un jueguito que una de mis, ay, no sé por qué no se está. Una de mis jefas dijo, ok, ¿sabes lo que hacen las personas? Es, es como inmediato, porque al principio empezamos. Eso es con todo estímulo, producción de estímulo, especialmente con seres humanos, especialmente con con fMRI neuroimagen. Uno tiene que asegurar que el sujeto esté pensando en exactamente lo que uno quiere que ellos piensen, porque si ellos están adentro del imán y uno le está mostrando los estímulos y ellos están pensando en qué va a comer después, que su novio le dijo esto, que quieren dormir, que tienen sueño, no sé, entonces no va a salir el lugar, porque esa parte del cerebro que queremos ver Ujú. no va a estar involucrado. Entonces lo que tenemos que hacer es, las tareas tienen que ser suficientemente mm, divertidos, entretenidos, que la persona se enfoque su atención y tienen que ser un poco difíciles. Entonces lo hacemos como más rápido para hacerlo un poco más difícil, pero también tienen que invocar ese tipo de pensamiento. Entonces voy a hacer como un screen share. ¿Lo puedes ver? Sí, sí. Ok, es algo así, le damos unas instrucciones, Mm, de ahí decimos, bueno, por favor, hagan un match de las causas a sus efectos. Y después le mostramos algo así. Entonces ellos tienen dos botones en sus manos, bueno, cuatro en realidad, dos en cada mano. Y acá dice, por ejemplo, ay, no tengo mi cursor. Bueno, el primero, donde está la barra roja, dice, el bote se hundió. Eso es un efecto. Entonces tienen que ver en los scoops, o sea, en el lado, qué pudo causar que el bote se hunda. Entonces, el que es azul, dice, tenía un agujero. ujú, Entonces, el próximo dice, la pelota de básquet explotó, ¿qué pudo causar eso? El auto mm, lo aplastó. Y así. ujú, Y entonces solo tienen 20 segundos para contestar estas preguntas y después va a otro. Y tenemos lo físico y tenemos lo social. Lo que pasa es que con todos estos estímulos, hay varias iteraciones de estos estímulos. ¿Por qué? Porque a veces si tenemos una condición que es más difícil que otra, entonces puede ser que la respuesta que estamos viendo es porque las condiciones son más difíciles, no porque realmente es mm, que están respondiendo a lo que queremos. También puede ser que alguno de estos, porque son oraciones de palabras, ¿qué tal si una condición tiene más verbos que otro? Entonces, ¿qué tal si la respuesta que estamos viendo en el cerebro tiene que ver con los verbos que estamos viendo y no con el razonamiento causal? Entonces, las personas me dicen, ¿por qué lleva tanto tiempo
tu experimento. ¿Por qué te está llevando tanto tiempo terminar esto, sacar una publicación, ¿verdad? Toda la gloria de la ciencia. Y es porque literalmente la ciencia buena tiene que pensar en todos los variables, todos los confounds, todo lo que puede ser que haya causado, irónicamente, este resultado. Uno no puede simplemente decir, ah, mira, yo vi esto, eso significa que mi hipótesis está correcto, que no hay ninguna otra causa, que esto es. Y bueno, porque MIT es una institución muy bien reconocida, muy buena, entonces tenemos que asegurar de todo lo que está saliendo de nuestro laboratorio sea cierto o que nosotros realmente pensamos que hemos hecho todo lo posible para asegurar que encontramos algo valioso. Mm, sí, muchos posibles contaminantes. Para quienes Ajá. solo nos están escuchando, la imagen era básicamente cuatro iconos arriba y cuatro iconos abajo. Cada uno tenía escrito, la primera fila, una frase que parecía ser la condición previa de una consecuencia que está escrita en los iconos de abajo y uno tenía que unir qué causa, ¿cierto? Podía provocar la consecuencia de abajo. Jessica, quedan unos últimos 5 minutos. Te quiero preguntar por pseudociencias, por creencias Mm. falsas, por pensamiento mágico, por sesgos cognitivos. Em, ¿Son los científicos inmunes al pensamiento mágico, a los sesgos? Pensamientos mágicos. ¿Me das un ejemplo? Astrología, numerología. Mm, depende, no sé, creo que con los científicos, si alguien ve que está sucediendo algo, o que algo, por ejemplo, si tienes un heuristic, no sé cómo se dice en español, heurística, Heurística, sí. sí, heurística, que si esto sucede cada vez, y este es el resultado cada vez, pero no tiene explicación. Entonces, lo que hacen los científicos es tratar de entender por qué está sucediendo, porque hay una causa, porque hay una razón, aunque nosotros no entendamos por qué está sucediendo, hay una causa. Si vamos a los años mucho más atrás de los hombres de piedra, y ellos tenían una piedra que movía a otra piedra, porque tenían los dos eran imanes o tenían propiedades de imán. Capaz todas las personas en su sociedad mini pensarían que ellos son dioses o que son bendecidos por un dios o algo así, cuando en realidad la ciencia es que esta roca tiene propiedades y también esta roca tiene propiedades y por eso se está moviendo. Pero como dije, eso es la causalidad, el razonamiento causal, de por qué. Si uno no entiende realmente los mecanismos de qué está sucediendo, entonces va a atribuir el efecto a una causa más simple. Entonces, cuando viene a eso de la astrología, me parece una pregunta interesante porque hay varias cosas que yo veo, porque soy escorpiana, que digo, ah, wow, eso me describe perfectamente. Pero digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no físicamente, si usamos la física? Capaz la página de Instagram de astrología que te saca todos los días, ah, vas a conocer a alguien nuevo, o estás en un periodo donde esto y lo otro. Capaz eso sea, o sea, no verdadero, pero capaz a un nivel sí tiene que ver dónde naciste, a qué hora, dónde estaba la luna, dónde estaban los otros planetas. ¿Por qué no? Si todo es energía. Entonces, hasta yo hablar, decir algo, siempre las personas dicen, ah, mira, si querés algo tenés que hablarlo, tenés que decirlo, porque así te va a llegar la cosa que tú quieres. Y bueno, si lo empezamos a empezar, ¿será que hay una energía diferente? Energía, en serio, no energía como energía así de magia, pero una energía como que nosotros no podemos ver porque no tenemos los instrumentos para ver, que está cambiando eh, las partículas en nuestro entorno inmediato. Y esas partículas van a tener efecto en otras partículas y en otras, en otras, en otras. Y de alguna manera hay como un efecto mariposa que nosotros no nos damos cuenta y por eso, no sé, a algunas personas le va mejor que otras. Yo no sé, creo que algún día vamos a tener el poder computacional para poder calcular todo esto, para poder demostrar que todo es probabilidad.
para demostrar que todo el determinismo es cierto, que podemos calcular capaz todo lo que ha pasado desde el Big Bang, pero no tenemos esa computación ahora, pero no significa que no sea cierto. Se me abren demasiados hilos aquí en la conversación que podríamos seguir, pero siento que se nos acaba el tiempo. Jessica, te quiero agradecer por esta hora. Me resulta tu contenido ultra estimulante y necesario, así que ojalá que solo crezca tu podcast en los años que vienen. Y nada, ¿hay algún otro lugar donde quien quiera saber más de ti te pueda encontrar? Además de, voy a dejar link a tu Instagram y tu YouTube. ¿Hay algo más? Sí, estamos también en Spotify y para cualquier estudiante que esté intentando ingresar a la universidad, también hago coaching académico, así que si quieren me pueden mandar un correo, jessicachomic@gmail.com. Fantástico. Mil gracias, Muchas Jessica. gracias por la invitación, me encantó la conversación. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.